Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y nuestro invitado especial el día de hoy, Jason Stedham. El material que estamos presentándoles a ustedes hoy, siento que es extremadamente importante. Y aún tenemos que tener mucho cuidado porque algunos dicen, bueno, si tengo al Espíritu Santo y me ayuda a vencer el pecado, realmente no necesito lo demás. No estoy interesado en hablar en lenguas de todas maneras. Y comete un terrible error cuando usted piensa de esa manera. Lucas escribió en el capítulo 4, en el versículo 1, en el libro de los Hechos. John, ¿puedes leer el texto, por favor? Vamos a ver que John lea las Permítame notas. encontrarlo porque estaba por Romanos. Hechos capítulo 4. Dije Hechos capítulo 1, iniciando en el versículo 4. Y estando juntos... Se refiere al momento cuando él subió de regreso al Padre. Probablemente fue el momento cuando les apareció a los más de 500. Adelante. Entiendo. Les mandó No una sugerencia. que no se alejaran de Jerusalén, El lugar del templo donde el Espíritu Santo descendería. sino que esperaran la promesa del Habla Padre, del Espíritu Santo que había sido prometido por el Padre. la cual les dijo, oísteis de mí. También me han escuchado decir estas cosas. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, Simplemente simboliza el mejor bautismo que los creyentes podían recibir antes del día de Pentecostés. pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Se refiere al día de Pentecostés venidero, aunque Jesús no usó ese término en ese momento. Y aquí está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Presenta la última reunión antes de la ascensión. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en Él este tiempo? contestaría esta pregunta a través del apóstol Pablo. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su El sola maestro está potestad. diciendo que no es el asunto de los seguidores de Cristo ocuparse en esta información, sino más bien ocuparse hasta que Él llegase. Pero recibiréis Para obrar poder milagros. del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Expresamente dice que este poder es del Espíritu Santo y solamente está en su dominio. Y me, No se refiere a dar testimonio a las almas, sino más bien entregarse totalmente en toda capacidad para Cristo hasta entregar su vida propia. seréis testigos Sin el bautismo con el Espíritu Santo realmente no puede conocer a Jesús como debe. en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla de la obra de Dios que abarca a todo el mundo. Ahora me parece que tal vez estás en desacuerdo conmigo. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos, no estoy en desacuerdo que el énfasis de Lucas y Hechos es el bautismo en el Espíritu Santo, el espíritu de profecía, el espíritu de poder, pero yo veo Hechos 1 o 2 como la venida del Espíritu. Yo veo Hechos 2 del 1 al 3 como la entrada del Espíritu y la edad del Espíritu, lo cual significa que primordialmente en Hechos 1, cuando hablamos de la promesa del Padre, comenzamos a ver la entrada del Espíritu Santo que puede venir y llegar después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo para llevar a cabo la obra completa del Espíritu Santo en la Pero ¿no edad del estás de Espíritu. acuerdo en que los que hayan sido bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que este fue el bautismo con el Espíritu Santo? Hechos 2:4 es exclusivamente el bautismo del A Espíritu eso me Santo. refiero. Pero yo creo que Hechos 2 del 1 al 3 es la venida Bueno, del Espíritu, sí, algo sí. que comenzaba. Había un momento, y podemos discutir en el margen de tiempo, y realmente no lo quiero hacer. Prefiero decir que Hechos, para cuando el sol se puso en el día del Pentecostés en Hechos 2, que todos los beneficios que se suponían estar disponibles para los pecadores o para la humanidad, que Cristo pagó para darnos,
ahora estaba disponible. Ningún hombre había sido bautizado con el Espíritu Santo que no fuese bautizado en Cristo Exacto, primero sí, y recreado, de acuerdo a los principios del nuevo pacto. Y el nuevo pacto trajo una experiencia del nacer de nuevo, creo yo, que era única para el nuevo pacto. Los hombres siempre fueron salvos por fe y gracia, pero esos beneficios eran diferentes. Entonces, cuando la edad del Espíritu comenzó, fue el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. No hubiera podido suceder hasta después de la cruz. Bueno, podemos estar de acuerdo que estas personas en el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo y ya eran salvos. Ya eran salvos, sí. Y de hecho, si alguien era bautizado con el Espíritu Santo, no solo tenían que haber sido salvos, sino tenían que haber sido regenerados, bautizados en Cristo, y el Espíritu Santo tenía que vivir dentro de ellos, aun si solo era por un segundo o dos, aun como lo hicieron en Hechos 10. Así que no hay nadie que jamás haya recibido esa segunda obra posterior sin tener la Bueno, primera. es la razón Así por la cual digo que esto que leyó John momentos atrás es el bautismo con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo cuando llega la regeneración. Bueno, yo sugeriría que es una discusión que nadie de hecho puede ganar. Pero yo sugiero que Hechos 2 del 1 al 3 es la venida del Espíritu, y si yo lo llevara a un estudio en la esperanza de la venida del Espíritu o la promesa del Padre, yo lo llevaría al antiguo pacto y sus profecías que nos hablan de un nuevo pacto y un Espíritu que vendría, y también junto con ello, yo lo llevaría a Gálatas, donde Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de promesa, a Efesios 1, donde él nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu de la promesa. Ambos textos tratan específicamente con la salvación y no el bautismo con el Espíritu Estos Santo. individuos estaban a punto de ser enviados al mundo Así es. y tenían que tener el poder del Espíritu Santo para lograr acuerdo. hacer algo para Cristo. Sí, ese es el énfasis de los Hechos de Lucas. Ese es el énfasis. Pero también necesitaban el carácter de Cristo para poder cumplir eso correctamente. Entonces la obra del Espíritu Santo para la salvación era esencial para que ellos pudieran lograr el poder y la obra de Dios si no se hubiera usado de una manera mala. Un pensamiento. En el Antiguo Testamento, en la fiesta de las primicias, que reconocemos como la resurrección, el sacerdote hacía una ofrenda mecida, una barra de pan, pero ese pan no tenía levadura. Y la fiesta a la que nos referimos ahora, el Pentecostés, interesante que el sacerdote tenía una ofrenda mecida de la cosecha que sucedería, pero era una mezcla de levadura que había en el pan, indicando que ahora el Espíritu Santo iba a venir y morar en la humanidad. Entonces, la entrada del Espíritu Santo cumple el nuevo pacto que comienza a morar, escribe las leyes en nuestros corazones y mentes, y ahora tenemos esa presencia que mora del Espíritu Santo, y eso es necesario para el desarrollo del individuo y su carácter para que sea como el de Cristo. Yo concluyo, y esta es mi observación en los últimos 50 años después de ser salvo y observar el cristianismo, que la obra del Espíritu Santo que no estaba sucediendo porque los creyentes no sabían cómo tener el objeto correcto de fe, para permitirle al Espíritu Santo formar el carácter de Cristo, vimos a muchos ministerios grandes, muchos pastores en todo este país fallando en pecado de diferentes maneras, causando gran daño a su obra. Dones estaban operando, los dones aún se estaban usando, pero con el tiempo esa gente, algunos utilizan el término que se cansaron porque no podían vencer el pecado en su vida. Ahora el entendimiento del mensaje de la cruz trae a los dos en su entendimiento correcto. El Espíritu Santo crea el carácter de Cristo en nosotros, y ahora los dones pueden fluir libremente y poder ser usados correctamente porque los dos obran juntos y hacen que el hombre sea completo. Entonces, usted tiene razón, Loren. Yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a cómo veo el cumplimiento del Espíritu Santo en su venida, morando en nosotros, y la segunda obra de gracia, el bautismo en el Espíritu Santo, y en este caso simultáneamente sucediendo. Pero vemos inmediatamente un cambio en los discípulos, en su comportamiento, después que el Espíritu Santo vino. Correcto. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. El poder pentecostal, de acuerdo a cómo lo definimos, que es tan necesario y tan necesitado, sería, número 1, el espíritu de profecía, revelación. El ángel dijo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Robert Mincy,
que es un autor pentecostal, escribió Empoderado para el Servicio, muy fuerte, pero con lo que yo no estoy de acuerdo es con la exclusividad. La exclusividad dice que esto es todo lo que está pasando en Hechos 2 y en Hechos 1. Hechos 1:8, si hay un espíritu de profecía, y luego Hebreos 2:4 dice que señales, prodigios y milagros seguían a los creyentes que operaban en el espíritu de profecía. Eso también creo yo que es algo que se puede conectar con el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando volvemos a este otro testigo que voy a sugerir, tenemos que considerar que es el estilo de vida. No hay manera de cómo el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo pueda crear un estilo de vida como el Espíritu Santo como resultado de la salvación. Entonces, aunque yo creo que los hechos de Lucas enfatizan el bautismo con el Espíritu Santo completamente porque es el conocimiento de cómo la iglesia Pero fue formada. estamos de acuerdo. No creo que Lucas estaba dejando fuera en Hechos 1:8 la idea de transformarnos creando un testigo. Bueno, Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, de hecho, Juan 14 hasta el 16 presenta todo eso y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ahora podemos ver la promesa del Señor diciéndoles la localidad de donde el Espíritu Santo iba a estar. No iba a estar en un templo y además en un edificio, sino que moraría en nosotros y estaría con nosotros. Entonces sabemos que el Espíritu de verdad está en nosotros y eso va más allá de lo que yo creo que es la fuente de poder para el bautismo del Espíritu Santo que podemos ver para el servicio. Entonces, la presencia que mora del Señor es tan necesaria para nosotros. Sí. Estamos de acuerdo, y creo que así es, que los discípulos fueron salvos. Sí, claro, Ahora, absolutamente. Los 3,000 que fueron salvos bajo el ministerio de Pedro no eran salvos. Ellos entregaron su corazón a Cristo. Correcto. Ese Tenemos día, que ir sí. a la pausa. Vamos a continuar después de la pausa. Bien, estamos de vuelta. Yo quiero que los hermanos me den su opinión en lo que refiere a lo que estamos diciendo. Y nosotros creemos que estos individuos, el Señor les estaba diciendo en esencia que fuesen bautizados con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo llegase. Él no había llegado cuando Él les estaba diciendo esto. Entonces, ¿pensamos que ese es el bautismo con el Espíritu Santo o pensamos que esa es la obra de la regeneración? ¿Puedo decir algo sobre eso, hermano Swagger? El versículo 16 yo creo que contesta la pregunta. Esto es eso. Pedro lo hace bien claro de lo que se trata Hechos 2. Queriendo decir, Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. así es como lo veo, así es como lo veo. Sí. Ya son convertidos, son seguidores de Cristo. Han estado en oración por 10 días, adorando y buscando a Dios. Así es. Y están listos para el bautismo, para el derramamiento del Espíritu. Cuando Él los mandó, no fue una sugerencia. Él les estaba mandando a ir a ser bautizados con el Espíritu Santo. Definitivamente. Para abrir la conversación, permítanme hacer la pregunta. ¿En qué punto entonces en su pensamiento en cuanto a teología siente usted que los discípulos recibieron la presencia interna del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo que en la Cuando noche fueron antes de ser salvos. no hubiera podido ser así. Ellos fueron salvos cuando aceptaron a Cristo en su ministerio. ¿Pero Lucas no 10 nos piensas que el declara. Espíritu Santo tuvo algo que ver con ello? Sí, pero Él les dijo la noche antes de morir que cuando el Espíritu Santo venga, Él ha estado con vosotros y estará ahora en vosotros. Así que el nuevo pacto o la posición del nuevo pacto del Espíritu Santo, Él no podía morar en la humanidad hasta después de que la cruz fuese un evento. El pecado primero y antes que nada tenía que pagarse. Entonces la salvación era asegurada, pero aún estaba operando bajo Eso es procesos verdad, del así antiguo es. pacto. Habían 5 cosas, si me permite,
que Jesús dijo que podían volver a llevar a Juan 14, 15 y 16. Primeramente, estaríamos de acuerdo que para que el Espíritu Santo pudiera vivir en alguien, esa persona tendría que haber sido libertada del pecado, así que Cristo tenía que quitar el pecado. Entonces no hay manera de cómo el Espíritu Santo podía convertirse en una presencia interna en el creyente Entiendo hasta lo que estás después del Calvario. Entonces, estamos de acuerdo que el pecado tenía que ser pagado, número 1. Número 2, Jesús tenía que ser glorificado. En Juan 7 dice, en el último día, versículo 37, y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. No había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el segundo requisito para la venida del Espíritu y la presencia interna era después de la cruz, que Jesús tenía que ser crucificado. Ahora, esto no es un cuerpo glorificado. Esta es su ascensión a la diestra del Padre. Así es. En Juan 17, él rogó, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo comenzara. Así que él va, antes de que el Espíritu pueda venir, él tiene que sentarse a la diestra del Padre. En tercer lugar, Jesús tenía que cumplir completamente con su primera venida. Y él dijo esto, a menos que yo me vaya. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Les enviaré os otro lo Consolador. enviaré. Entonces el Consolador no puede venir hasta que Jesús sea exaltado y él haya enviado. Número 4, él le dijo a sus discípulos que él le pediría al Padre para que enviara esta promesa, la promesa del Espíritu, para que bautizara en Cristo y para que bautizaran al Espíritu Santo y lo hiciera disponible. Jesús dijo esto en Juan, oprimí el botón equivocado aquí. En Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que él aquí una vez más está hablando de salvación y de la regeneración del creyente y de la presencia interna del Espíritu. En Juan 14, 20, Jesús dijo, el día en el que aquel Consolador venga, conoceréis que estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y finalmente, Jesús, habiendo recibido la promesa del Espíritu, derramaría el Espíritu sobre la humanidad. El día del Pentecostés, cuando a Pedro se le preguntó, ¿qué es esto? Doc lo citó hace un momento, ¿qué es esto? Él dijo esto en Hechos 2:33. Dijo, así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Cristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que él había pedido, él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, basándonos en esa ideología, yo veo Hechos 1:2 no como algo exclusivo al bautismo, sino a la venida del Espíritu, que incluía el momento en aquel tiempo en el que los discípulos hubieran sido regenerados, hubieran sido bautizados en Cristo, hubieran sido parte del cuerpo místico de Cristo y candidatos para la segunda obra posterior del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces yo no descarto el bautismo con el Espíritu Santo como el énfasis en lo absoluto, pero creo que la exclusividad ha ayudado a nublar nuestra mente a la importancia de la venida del Espíritu si no entendemos qué es lo que Él hace en la salvación. La hermenéutica pentecostal no me da el margen de tiempo en el que los creyentes fueron bautizados en Cristo. No me da a mí el margen de tiempo cuando legalmente el Espíritu Santo puede comenzar a morar dentro del corazón y la vida y comenzar esta transformación. Así que, aunque yo tal vez esté equivocado en el margen de tiempo, no esté equivocado en el hecho de que el creyente no podía tener la presencia del Espíritu Santo antes de la salvación o antes del evento del Calvario. Esa es una imposibilidad. Sí. No es. Él estaba con vosotros y estará en vosotros. Así que el mejor candidato para la venida del Espíritu que yo puedo ver
en la Escritura es Hechos 2 del 1 al 3. Si se dan cuenta, esos eventos nunca vuelven a suceder. Fueron fenómenos que mostraron y revelaron la presencia de Dios. Todo, el sonido del viento recio y, bueno, las lenguas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de la gente. Cuando eso no volvió a suceder jamás, porque era indicativo de la presencia de Dios, que era la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu, que era todo el propósito de Cristo y su muerte en el Calvario. ¿Estás diciendo que no fueron salvos antes del día de Pentecostés? No, Señor, yo no diría eso en lo absoluto. Nosotros lo sabemos muy bien, porque la salvación fue lograda desde el momento en el que Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y para que alguien pueda ser salvo, su fe debía estar en Jesús. El momento en el que una persona era salva era cuando ponían su fe en Jesús. Pero debemos entender... Jesús no era conocido ante ellos en ese momento. Correcto. Pero el objeto de fe para la salvación pasó de ser una promesa de un Redentor a llegar a conocer el nombre cuando Juan el Bautista lo presentó. Los beneficios de la salvación es de lo que estamos hablando, no del acto de salvación. Pero Lucas yo estoy 10. hablando de la acción de Muy bien, salvación. pero el acto de la salvación que usted tenía cuando usted nació de nuevo a los 8 años de edad no es lo que ellos tenían cuando ellos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador Estoy de en los acuerdo con evangelios. eso, sí. Entonces, debemos definir las diferencias entre salvo. El día de hoy, salvo y nacido de nuevo son sinónimos. Yo sugiero, por la discusión, que antes del día del Pentecostés, salvos y nacidos de nuevo no. Entonces, su posición es que en el día del Pentecostés, el Espíritu del Señor entró a los discípulos y estuvo sobre los discípulos simultáneamente. Exacto. Lo mismo que vemos en Hechos 10 Y con los aún gentiles. Cristo le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Así es, pero la frase solamente se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento, y él estaba hablando con Nicodemo acerca de esto, y Nicodemo no tenía ni idea de qué estaba Quiero diciendo. presentar otro punto en Lucas capítulo 9, y quiero enfatizar que esta es la manera que yo siempre lo he entendido y lo he predicado. Lucas capítulo 9, Jesús llamó a los 12, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios. No hay duda lo que significa eso. Significa la unción y el poder del Espíritu Santo. Cristo, en este punto, lo leemos en Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 9. Esto fue antes del Calvario. Esto fue antes del Pentecostés. Yo siempre he creído que una medida del Espíritu Santo se le fue dado a los apóstoles en su conversión, y este versículo ciertamente fortalece ese punto de vista. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades, y les envió a que predicasen. Para mí esa es la unción del Espíritu que vino sobre ellos, y hicieron la obra de Dios e hicieron grandes cosas. Pero yo sugiero que aún estamos tratando con el margen de tiempo del antiguo pacto. Es exactamente lo que sucedió con los profetas de antaño. Exactamente lo que sucedió con los reyes que experimentaron lo mismo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero... Y en Lucas 24, pero no habían sido regenerados. Él dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Así que si eso fuese algo permanente, una dádiva de poder, ¿por qué necesitarían otra dádiva permanente de poder? Yo sugiero que es el proceso del antiguo pacto, no una obra temporal que Él los envió a hacer y los empoderó, y Él podía hacerlo y lo hizo, pero no fue permanente, no hasta el día del Pentecostés. Esta opción permanente estuvo disponible para el creyente. Y bueno, sí, pero... Muchas cosas. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.